Bueno, empezamos. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada que se encuentra dentro del programa de los diálogos de Garrigues Sostenible. Un placer veros a todos. Agradeceros vuestra asistencia, tanto a los que estáis aquí como a los más de 200 que se conectan a través del webinar. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se ha convertido en los últimos años en uno de los pocos de mayor interés en la industria de la energía. Es razonable que se vaya a mantener ese interés en los próximos años y teniendo en cuenta que el desarrollo del hidrógeno verde se ve como el principal vector energético a nivel global y se ha marcado en las agendas tanto europeas como de los países miembros, como a nivel global en el resto del mundo, como una de las grandes prioridades para las próximas décadas. Esas prioridades se marcan sobre la base de dos principales objetivos. El objetivo de descarbonización de la industria, que es global, y en particular en Europa un objetivo adicional que es reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles que importamos de terceros países. Para hacernos una idea en números del tremendo reto al que nos enfrentamos, quizá decir que según el informe de la Asociación Europea del Hidrógeno, en 2020 se produjeron 1,4 millones de toneladas de hidrógeno en Europa, de los cuales solo el 2% era hidrógeno renovable. Para 2024 se establece un objetivo de 1 millón de toneladas de producción en Europa de hidrógeno renovable. Para 2030, 10 millones de toneladas, y si hablamos ya de 2050, nos ponemos en entre 80 y 120 millones de toneladas de hidrógeno verde producido en Europa, que ha de ser transportado y consumido, evidentemente, para que sea una estructura estable, ¿no? En la Unión Europea, el plan de REPower y la estrategia de la Unión Europea sobre hidrógeno verde estableció en 2020 5 puntos críticos de acción, que es básicamente toda la estructura de cualquier industria, que es el apoyo a la inversión, el apoyo a la producción y a la demanda, la creación de un mercado y infraestructuras de hidrógeno y el fomento de la investigación y la cooperación internacional. Todos los analistas ven a España como el país quizá mejor posicionado para convertirse en el líder europeo en producción y almacenamiento de hidrógeno verde, pero para ello vamos a tener que abordar grandes retos que el día de hoy pretendemos tratar de identificar. Entre los grandes retos tenemos el transporte. Se han desarrollado tecnologías para almacenar y transportar hidrógeno, pero es precisa la implantación de nuevas infraestructuras de canalización, redes tanto nacionales como internacionales para el consumo interno y para la exportación. Esto supone, evidentemente, un desafío importante para el despliegue masivo del hidrógeno. Por otra parte, la tecnología utilizada para producir el hidrógeno presenta también grandes desafíos. España está en el top 10 de países en cuanto a patentes relacionadas con el hidrógeno. A pesar de que la electrólisis del agua es una tecnología absolutamente probada y testada y segura, todavía hay mucho terreno que recorrer en relación con la eficiencia y los costes aparejados a esta tecnología. También las pilas de combustible y otras tecnologías de almacenamiento jugarán un papel relevante en la industria. Por otra parte, la industria, el consumo, la demanda, todavía se encuentra en primeras etapas de desarrollo. No se han alcanzado niveles de demanda que permita producción de hidrógeno verde a gran escala y están pendientes de desarrollo sectores principales como el transporte e incluso el residencial. En este ámbito se requerirán también inversiones fuertes en investigación y desarrollo y en la adaptación de maquinarias e infraestructuras para el consumo. Por último, y evidentemente no menos importante, tenemos la pata de la financiación.
tanto pública a través de subvenciones como privada, de las plantas de generación y las infraestructuras de transporte, siendo este un importante desafío que depende evidentemente de los avances en todos los ámbitos anteriores que hemos identificado y dependerá de que se pueda establecer un marco estable y seguro de inversión en cuanto a los costes de la inversión, los gastos en el mantenimiento y evidentemente la estructura de ingresos. Todo ello debe ir aparejado de una estructura de regulación estable, garantista, pero que evite cuellos de botella indeseables, y esa regulación está todavía pendiente de desarrollo y es en sí mismo otro de los grandes retos. Bueno, por todo ello, a nadie se le escapa que estamos ante una enorme oportunidad global, enorme oportunidad para España en particular. Esa enorme oportunidad está a la altura de los grandes retos a los que nos enfrentamos para aprovecharla, y para desgranar esos retos contamos hoy con 4 invitados que tienen un papel muy importante en el sector y que nos podrán ayudar a tener una visión un poco más clara de estas áreas. Les agradecemos enormemente su disponibilidad y su amabilidad para estar con nosotros. Son María Sicilia, presidenta de European Hydrogen Backbone. Muchas gracias. Millán García Tola, director global de Hidrógeno Verde en Iberdrola. Javier Brey, presidente de la Asociación Española de Hidrógeno. Y Benoît Félix, director global de Financiación Estructuradas, Corporate and Investment Banking del Banco Santander. Pues sin más dilación, pasamos al coloquio. Nuevamente agradeceros vuestra asistencia. Sigo siendo yo. Voy a pasar a las preguntas. La primera, en realidad la primera clase es una pregunta global que podría enmarcar absolutamente todo lo que vamos a hablar, y es una pregunta dirigida a los 4 invitados. Teniendo en cuenta esta gran expectativa, la gran presión política, gran presión social, la oportunidad que tenemos en España para aprovechar esta tecnología y su desarrollo, queríamos preguntaros desde cada una de vuestras perspectivas cuáles son las medidas más urgentes o las medidas más necesarias, más acuciantes para ponernos en ese punto de salida para poder aprovechar esta oportunidad. Si os parece, pues podemos contestar en orden. María, por favor. Bueno, muchísimas gracias por vuestra amable invitación. Es verdad que el hidrógeno despierta ahora mucho interés, pero European Hydrogen Backbone, por si no lo conocéis, es una iniciativa que se creó en 2020 cuando se publicó la primera hoja de ruta del hidrógeno a nivel europeo, y desde entonces venimos trabajando ya en cómo hacer realidad este nuevo mercado. Yo coincido con lo que ha dicho Gonzalo en la introducción. Es la primera vez que, a diferencia de lo que ocurrió con el desarrollo del mercado eléctrico, el mercado gasista, tenemos que desarrollar al mismo tiempo la oferta, la demanda y la infraestructura. Y ello además en muy poco tiempo, porque a la necesidad de descarbonizar por completo la matriz energética, que no todo es eléctrico ni será eléctrico y que tenemos que tener moléculas, se ha añadido, como bien se ha señalado, la necesidad de dejar de importar productos energéticos de Rusia, y esto se ha plasmado en unos objetivos, en un plan REPowerEU que es muy ambicioso. Entonces, para alcanzar estos objetivos en 2030, que quedan solo 6 años, y de modo muy general, lo primero que necesitaríamos es tener una regulación, porque tampoco tenemos un marco normativo, y a ser posible esta regulación debería ser comunitaria para que se pudiera permitir la colaboración y la coordinación del desarrollo del mercado del hidrógeno entre países vecinos, de forma que podamos hacerlo con una visión sistémica desde el inicio, que sea eficiente y que permita aprovechar aquellos recursos donde es barato producir hidrógeno
para exportarlo a aquellos centros de consumo que son deficitarios y que ya sabemos que van a necesitar grandes volúmenes de energía importada de otras regiones que no sea el centro de Europa. Esto es especialmente importante para España porque España es probablemente el país, o será, en mi opinión, con toda seguridad, el país que va a tener mayor potencial de excedentario una vez atendida su demanda interna para exportar hidrógeno verde. Y lo segundo que habría que hacer es que esta regulación, además, tuviera una visión holística, que mirase las tres patas, la demanda, la oferta y la infraestructura, de manera conjunta. Y bueno, me paro aquí. Sí. Pues no dejas nada para los demás. No, vamos a ver, yo creo que el hidrógeno se debe encuadrar dentro de una solución global de descarbonización de la sociedad y muy especialmente de la industria del transporte, que viene de la mano de la electrificación. Yo siempre suelo ser el pesimista de estos foros, el agorero, a pesar de que mi negocio es el hidrógeno verde, porque yo creo que el hidrógeno no vale para todo. Cuando la gente habla de que el hidrógeno será la navaja suiza de la energía y todas esas cosas, yo siempre digo, pues es un buen sacacorchos, pero poco más. La solución a los problemas de independencia, la solución a los problemas que tenemos de dependencia energética de países como Rusia, la solución a la emisión de gases de efecto invernadero debe venir por la electrificación renovable de la industria y de la sociedad. Y debe venir sobre todo por la demanda que aportemos. Aquí, hemos estado hablando antes, y yo siempre pienso lo mismo, en toda esta jugada nos olvidamos de nosotros como sociedad, como personas que tenemos que demandar productos descarbonizados. Cuando vayamos a hacer la compra, tenemos que comprar una cerveza que se produzca con la menor huella de emisiones posible. Tenemos que comprar un coche que se fabrique con la menor huella de emisiones posibles. ¿Y el hidrógeno tiene su sitio? Sí. ¿La regulación tiene que ayudar? Es necesario. El desarrollo de infraestructuras, ojalá llegue y ojalá se utilice. Pero tenemos que tirar nosotros como consumidores de esta descarbonización en su más amplio sentido. Mientras no le demos valor a la energía renovable, mientras no le demos valor al hidrógeno verde como solución de descarbonización de determinados procesos, no vamos a conseguir que de verdad esto pase. Hablabas antes, Gonzalo, de que el objetivo en 2030, si no recuerdo mal, 1 millón de toneladas de hidrógeno producido. Pues con las cuentas que echábamos antes. 10 no, perdón, 2024. 2024, 1 millón, van a estar operativos 100 megavatios, son 15.000 toneladas, más o menos. O sea, de 15.000 a 1 millón. Nos queda un mundo por recorrer. Y ese mundo o lo traccionamos nosotros como sociedad, o ya podemos esperar que nuestros gobernantes y la Comunidad Europea nos digan lo que tenemos que hacer, que no vamos a conseguirlo. Gracias, Javier. Bueno, a medida que avanzamos por la mesa van quedando cada vez menos temas que tocar. Yo lo siento por ti. Hemos comentado la regulación, hemos comentado casar oferta y demanda, una demanda de hidrógeno, una oferta que pueda casar esa demanda. Por tocar un tema distinto, a mí me gustaría hablar de industria, de tecnología. Hay una cosa, un dato que has dado, que está sesgado, que dice España está en el top 10 de patentes de la Europa de los 27, y empezando por el final. Entonces, realmente es un dato muy malo. En España tenemos el 0,5% de las patentes a nivel mundial. Ese es nuestro ratio de patentes. El ratio de publicación científica de los famosos papers revisados por pares en España es un 3,8% del nivel mundial. Es decir, de cada 100 papers que se publican sobre hidrógeno, sobre pilas de combustible, en nuestro país tenemos 3,8. Eso es más del doble de nuestra aportación al PIB y está mucho por encima del 0,5% de las patentes. Entonces, eso nos da dos indicadores. Por un lado, que hacemos muy buen I+D en España. Tenemos un I+D muy bueno y no lo estamos transfiriendo a la empresa. Estamos siendo capaces de transferirlo. Si comparas nuestro 0,5% con países como Francia o Alemania, que están por encima del 10%, te das cuenta que tenemos un problema en España. Entonces, tenemos una tecnología y no estamos siendo capaces de transferirla a la empresa. Ojo, esto no quiere decir que el hidrógeno no esté maduro tecnológicamente. Eso lo hemos comentado ya y los primeros electrolizadores grandes tienen 100 años. Los primeros ductos de hidrógeno tienen 80.
y el primer depósito de hidrógeno bajo tierra a gran escala tiene 40 años. Entonces, las tecnologías ya se pueden utilizar, pero evidentemente es necesario ir mejorándolas. Vamos a hablar seguro en esta mesa, hablaremos de temas de costes y el avance en tecnología, la transferencia de tecnología a las empresas, eso va a redundar en una reducción del precio del hidrógeno por distintos motivos, ¿no? Y creo que también puede contribuir, va a contribuir en ese sentido. Y ya por terminar y por volver a señalar la posición de nuestro país, la primera planta de hidrógeno verde de Europa y la segunda del mundo se inauguraba en 1992 en Huelva, en las instalaciones del INTA. Entonces, eso ha llovido ya un poco en los últimos 30 años. Entonces, tenemos ese potencial, pero hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo, lo hemos estado hablando también antes, desde ese punto de vista de liderazgo tecnológico, o acabaremos pues importando todos esos equipos y todos esos tubos y todos esos sistemas pues, de otros países. Gracias, Javier. A ver quién me queda. No sé si me escucháis. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Pues muchas gracias, compañeros, porque no me queda gran cosa por añadir, pero cogiendo un poco los diferentes temas, marco estable, por supuesto. Cojo al vuelo lo que ha dicho Millán. Yo creo que todos esos temas, el ciudadano de a pie, el consumidor, es el que va a marcar la diferencia. Hay un tema de costes, ¿quién paga la fiesta? Entre comillas, esto todavía no tenemos la respuesta y ahí es donde probablemente los gobiernos, la Comunidad Europea, las ayudas, tienen que ayudar a lanzar este movimiento. Pero para poner algo de optimismo en esta discusión, mirar lo que está pasando, ha pasado con las renovables. O sea, llevamos 30 años con renovables, los premios eran carísimos, no tenían sentido, y míralo hoy. Es la energía más barata, decenas de gigas al año, este país pionero en el mundo. Confío que algo similar se vaya a repetir y aprendemos de estos errores, ¿no? O sea, menos sistema regulatorio, etcétera. Y creo que vamos en esta senda. Hay un tema, creo que es importante recalcar, es que parte de la presión vendrá del consumidor, pero también parte de la presión vendrá del mundo privado, de los inversores, de la regulación de esos mismos inversores. ¿Qué estamos viendo últimamente? Cuando veis el speech de Larry Flynn a principio del año, insiste en una cosa: descarbonizar, descarbonizar, descarbonizar. Y esto poco a poco va a tener su impacto en las empresas. Con lo cual, mientras los diputados en Bruselas se ponen de acuerdo, la presión sobre el privado para descarbonizar ya está aquí. Que a lo mejor no tendrá la etiqueta verde que nos gustaría, pero lo cierto es que el hidrógeno bajo una emisión ayuda a descarbonizar, ayuda a bajar las emisiones Scope 1, Scope 2, etcétera, de los productos, y esto ya es una realidad. Y no hace falta que alguien me certifique que es verde para que lo pueda implementar. Lo segundo, el tema de la financiación. La misma presión que Larry Flynn está poniendo a sus portfolio companies, el regulador nos la está poniendo a los bancos. La presión de reporting, de financiación verde, etcétera, ya está aquí. Y obviamente, como bien sabéis, la regulación siempre va por delante de los hechos, con lo cual en 2030 tenemos que ya estar ahí, publicar los datos, la ratio de green financing, etcétera, y esto pues os va a impactar a las empresas porque el grifo se abra más o menos en función de una serie de factores y entre las cosas las emisiones, ¿no? Con lo cual esto ayudará a cristalizar los primeros proyectos y obviamente los bancos estamos aquí para ayudar a nuestros clientes en ese sentido, ¿no? Un poco todos los temas que habéis mencionado, ¿no? Y retomo un poco el de Millán, el tema del consumo, ¿no? Que la demanda a día de hoy en nuestro país de hidrógeno recae sobre todo sobre las refinerías, ¿no? Y en menor medida sobre la industria química y la metalúrgica, ¿no? Y las grandes compañías petroleras están desarrollando sus propios hubs de hidrógeno para su propio autoabastecimiento, ¿no? Entonces, en relación con esto y con lo que mencionabais del consumo, ¿no?
teniendo en cuenta los cálculos económicos de estas instalaciones, ¿no? ¿Cómo identificas la posibilidad de extender este mercado de autoabastecimiento en el corto plazo a industrias más pequeñas, ¿no? Porque los grandes están haciendo sus propios hubs, ¿no? Y si queremos que el consumo de hidrógeno descarbonice la economía, ¿no? Pues tiene que llegar a la pequeña industria, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el objetivo del programa Pioneros y Cadena de Valor que ha lanzado el IDAE, bueno, el Ministerio realmente con la ayuda del IDAE, y lo que pretende es ayudar a que la pequeña industria o a que no la pequeña industria, sino que pequeñas instalaciones, pequeñas plantas sustituyan el hidrógeno gris, que a día de hoy les llega por botellas. Por tanto, no solamente estamos hablando de las emisiones de la producción del hidrógeno en origen, sino de las del transporte, lo sustituyan por hidrógeno verde. Nosotros hemos presentado varios proyectos y además tenemos algún proyecto que vamos a poner en servicio este año, proyectos que no han ido por la vía de pioneros, pero en general es muy difícil que una empresa que utiliza el hidrógeno como materia prima para sus procesos y que normalmente lo que produce la pequeña industria química es un bien intermedio, grasas hidrogenadas, parafinas, todo tipo de productos alrededor del formaldehído y demás, son muy sensibles porque compiten en un mundo sin glamour. Entonces, son muy sensibles al coste de los productos. Por tanto, decirle a una empresa que algo que cuesta el 15%, algo que tiene un impacto en el 15% de su coste, que de repente le sube un 30% porque se produce con hidrógeno verde, pues o tiene, como decía Benoit, o tiene un objetivo clarísimo de descarbonización y está dispuesto a arriesgarse y además tiene un mercado que está dispuesto a recibir ese coste, o lo tiene crudo. Entonces, es difícil. Y una vez más, y una de las cosas que yo también quiero sacar aquí, que nos estamos enfocando siempre en el coste del hidrógeno. Y la clave de este movimiento no es lo que cuesta el hidrógeno verde, no es lo que cuesta la renovable, que la renovable cuesta lo que cuesta. Y además es un mercado absolutamente maduro, que yo soy, una vez más, el pesimista de la mesa. Creo que no va a reducir dramáticamente sus costes en los próximos años. Otra cosa es lo que se pague por la electricidad, pero el coste no va a reducirse mucho. No va en lo que cuesta producir ese hidrógeno, sino el impacto que tiene ese coste en el bien final. Si estamos hablando, y vuelvo al ejemplo, tú decías la industria química, la industria del refino, la industria de los fertilizantes, es el otro gran consumidor. Pero si vamos a tu pregunta, respondiendo a los pequeños consumidores de hidrógeno, pues yo creo que en general compran un producto caro, que es hidrógeno gris producido y transportado con botellas, y en algún caso, como digo, sí que están entrando, pero es complicado. Es complicado. Y si esperamos que esta transformación se realice solo a espaldas de estas empresas que consumen 100, 200, 300 toneladas de hidrógeno al año, no vamos a conseguirlo. El tirón tiene que venir por los consumidores actuales, la industria del refino, la industria del fertilizante, que son capaces de sustituir pues, ese 500.000 de toneladas que a día de hoy ya se utilizan y se consumen. Y hay que ver el impacto de ese coste en el producto final. Una vez más, me voy a lo que te cuesta una cerveza. ¿Cuál es el coste del fertilizante en una cerveza? ¿Cuál es el coste del hidrógeno en la producción de fertilizante? Pues descubres que lo podemos pagar todos. Entonces, si cuando vamos al supermercado nos da igual o cogemos la cerveza y no tenemos en cuenta la cerveza o la barra de pan o lo que sea, no valoramos esa reducción de huella de carbono, pues ni nosotros, ni por supuesto la pequeña industria que produce un bien que no tiene nada de glamour y que nadie le va a pagar por producir una grasa hidrogenada que después se utiliza en la fabricación de margarinas. Imaginémonos que mañana la empresa no sé qué de bollos industriales dice: yo no vuelvo a comprar una grasa hidrogenada que no esté hecha con hidrógeno verde. Estamos muy lejos de eso.
Gracias. Javier, un poco siguiendo con el hub, ¿no? de la oportunidad para España, ¿no? ¿Qué otras tecnologías identificas como potenciales competidores del hidrógeno en esta carrera de la descarbonización? Bueno, más que competidoras, yo no creo que esto sea una competición. Creo que la descarbonización, la seguridad de suministro, la reducción de costes es un objetivo conjunto. Y yo, para mí, y lo ha mencionado un poquito antes Millán, creo que esto es una colaboración. Entonces, pues la característica buena, positiva, que juega en favor del hidrógeno es que es una solución global. El hidrógeno puede combinarse con las energías renovables, dotándolas de dos características que no tienen. Una es dándoles capacidad de gestión, capacidad de almacenamiento a largo plazo, a gran escala, y la otra, ayudándoles a llegar a sectores de difícil electrificación. Y ese hidrógeno renovable puede ser producido, pues utilizado, por lo tanto, como combustible alternativo en muchos sectores. Esa transversalidad, esa unión con las renovables y esa transversalidad a todos los sectores son las dos grandes características del hidrógeno. Sin embargo, evidentemente no va a jugar solo. Hay múltiples soluciones complementarias que van a estar ayudando en esta descarbonización, en este proceso de transición energética. Podemos hablar de las baterías en el sector de la automoción, de las baterías como sistema de almacenamiento intradía para solucionar la aleatoriedad de las energías renovables. Es cierto que el hidrógeno es una buena solución de almacenamiento a largo plazo, pero a corto plazo tenemos las baterías. Si nos vamos al sector industrial, tenemos el biometano y tenemos los biocombustibles que se pueden utilizar y que, de hecho, cuando miras las estrategias europeas, por ejemplo, REPowerEU no solo habla del hidrógeno, habla también de biogás y habla de otros métodos para reducir el consumo energético, como por ejemplo la eficiencia. Y aquí meto, por ejemplo, pues todo lo relacionado con la bomba de calor dentro de la climatización, que evidentemente pues también va a jugar un papel fundamental. Y, por supuesto, cualquier medida de ahorro energético. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de diversas soluciones, que todas ellas van a tener un cierto sentido y van a jugar un papel más o menos importante y que todas ellas van a contribuir a esa descarbonización o a esa transición energética. Lo que quiero resaltar son dos temas. Primero, lo bueno del hidrógeno es esa transversalidad que tiene, que es una solución que se puede aplicar a todos los sectores, pero por supuesto va a ser complementario o complementado con otras soluciones en cada sector. Gracias. Claro, escuchando, la verdad es que vemos que un poco el primer impacto es el autoconsumo de la industria, aumentar la demanda social de productos manufacturados con el uso de energías renovables, hidrógeno verde. Claro, y ahí hay un factor que es el tema de las infraestructuras de transporte, que en el autoconsumo no sé si juega un papel tan relevante, pero para el desarrollo tan fuerte que requiere esta industria dentro de los planes globales, seguramente se necesite, aparte de redes para el consumo interno a gran escala, incluso para los consumidores más pequeños, como también redes para la exportación, ¿no? Entonces, ahí, María, ¿cómo ves tú la experiencia que se está desarrollando y que estamos viendo en Latinoamérica? Hemos visto en Chile, Brasil, Argentina, proyectos específicos tanto de producción como se está empezando a trabajar en mecánicas para la exportación de ese hidrógeno producido tanto a Asia como a Europa. ¿Podemos aprender algo de ahí? ¿Cómo estáis viendo este desarrollo y cómo lo implantaríamos aquí? Bueno, esas son dos preguntas distintas pero relacionadas. Yo creo que lo primero que hay que decir que efectivamente hoy en día el consumo de hidrógeno gris es como materia prima. Entonces, esto es un papel, pero el hidrógeno tiene una vocación de ser un vector energético y reemplazar los usos actuales del gas natural. Y hay muchos sectores industriales que no se van a poder electrificar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Millán. Lo que se puede electrificar debe electrificarse porque hay siempre una pérdida de eficiencia. Y esto hay que hacerlo. La transición energética que tenemos por delante es un reto colosal y hay que hacerlo de la manera más racional y eficiente y barata posible.
Ahora bien, cuando quieres ir a descarbonizar consumos energéticos, efectivamente ya no estamos hablando de grandes refinerías o de grandes centros. Y precisamente cuando quieres llegar a todo el tejido industrial, que en España, no nos olvidemos, es un país de pymes, más del 95% son pymes muy pequeñas. Si queremos alcanzar a todos nuestros consumos industriales y usos de calor, tendrá que haber una red de distribución o logística de ese hidrógeno. Y los estudios que ha hecho el European Hydrogen Backbone demuestran claramente que la logística más eficiente para el transporte de hidrógeno es el gasoducto, es en forma de gas, de molécula. Frente a otras posibilidades, incluso frente al transporte de energía eléctrica e instalar el electrolizador en el punto de consumo. Es mucho más eficiente, de nuevo, para evitar la pérdida de eficiencia que tiene en transformación y sobrecargar o sobredimensionar en las líneas de transporte eléctricos, mucho más eficiente que el electrolizador se sitúe allí donde se genera la electricidad y se transporte en forma de molécula. Esto a nivel nacional. A nivel europeo es trasladable también, porque como yo señalaba, los estudios demuestran que el potencial de producción y el potencial y los centros de consumo no coinciden y por tanto vamos a tener que mover grandes volúmenes de energía. De nuevo, la eficiencia de la logística por gasoductos se impone. Nadie duda en Europa a estas alturas que habrá una red troncal de gasoductos para suministrar la energía que va a necesitar nuestra industria a futuro. Hay distintas opiniones sobre la secuencia, cómo se va a construir, si vamos a empezar por clústeres industriales o si vamos a empezar por habilitar grandes corredores, que es lo que propone European Hydrogen Backbone, que a su vez sean un enabler o un dinamizador de este mercado. Y también, bueno, pues sobre la velocidad a la que se puede hacer esto. Esto podemos debatirlo, pero que habrá redes de gasoductos como logística, solución logística más eficiente, es una cuestión de tiempo. Y voy a la segunda parte de tu pregunta, importaciones. Hay potencial en Europa para que el suministro del hidrógeno verde que necesitará nuestra industria a futuro pueda ser producido de forma doméstica en Europa. Pero efectivamente esto llevará tiempo. Y los objetivos de REPowerEU son muy cercanos, quedan 6 años. Es ahí donde la Comisión empieza a hablar de 10 millones de importaciones, ¿no? Y de esas importaciones, ¿no? hemos puesto esa cifra de 10 millones de toneladas de producción doméstica y otras 10 millones de toneladas que serán importadas de países vecinos. Esas otras 10 millones de toneladas, de acuerdo con la Comisión, 4 serán en forma de líquidos, de amonia. Y ahí vienen los proyectos que tú mencionabas en Latinoamérica, que son muy interesantes. Yo he empezado diciendo, la logística más eficiente es el gasoducto en forma de molécula, pero cuando hablamos ya de distancias más allá de 5.000 kilómetros, pues ya necesitas otro tipo de carriers. Y ahí entran los carriers líquidos, que pueden ser pues, líquidos orgánicos, pero sobre todo se está imponiendo el transporte de hidrógeno en forma de amoníaco. Habrá también muchos consumos que se puedan hacer en forma líquida, pero lo eficiente, de nuevo, para no perder una energía que va a ser escasa en los procesos de transformación, es que lo que importes de Chile o de Oriente Medio en forma líquida como amoníaco se consuma directamente sin que haya otra vez cracking, volverlo a regasificar en los procesos, pues, por ejemplo, para fertilizantes. Entonces, esto todo va a tener un papel porque, de verdad, los objetivos que tenemos a 2030 hay que empezar a trabajar ya y yo creo que esta aproximación, ¿no? los expertos como Javier, cuando empiezas a mirar qué necesitas, pues fundamentalmente necesitas todo y todo va a tener un papel, todo tiene cabida, pero hagámoslo de manera eficiente y que sea lo más barato posible. Muchas gracias, María. Pero ¿Me vais a permitir, si hablamos, lo siento, María, si vamos a hablar de eficiencia, yo creo que no se nos debe olvidar que el papel del hidrógeno dentro de la descarbonización de la economía es un papel muy importante, pero menor.
Podemos hablar de la cifra que queramos, del 10, del 15, del 20, del 25%. No puedo estar de acuerdo contigo en que la forma más eficiente de transportar la energía al consumidor sea construyendo una red que a día de hoy no existe, que va a ir a unos focos industriales concretos que son los que no van a poder descarbonizarse vía electrificación. Lo que no tiene ningún sentido es que en una Europa que pretende ser una Europa conjunta, en España en unos años vaya a haber ceros de precios de energía a mediodía porque va a haber una sobrecapacidad de fotovoltaica instalada y esa energía no se pueda vender en Europa porque no tenemos interconexiones ni tenemos redes suficientes. La electricidad vale para el 100% de los usos eléctricos, el 80% como electricidad y el 20% como hidrógeno. Por tanto, reforcemos las interconexiones eléctricas, reforcemos las redes y ayudemos a que ese potencial renovable que tenemos en España seamos capaces de venderlo donde se necesita, que es en Centro Europa. Y si además tenemos sitio para mover el hidrógeno por tubo, feliz, porque es mi negocio, María. Pero yo creo que lo primero hay que intentar mover ese 80% y luego ya tendremos tiempo de mover el 20% restante. No, es más, iba a aportar también ese sentido. Yo creo que hay dos temas. Probablemente la forma más difícil de mover la molécula de hidrógeno es el pipeline. Ahora, esto es un mundo global, con lo cual está muy bien lo que quiera hacer Europa, pero mientras tanto el resto del mundo se está moviendo. Y como bien sabemos, hay dos animales enormes que están moviendo mucho más rápido que los demás, que son Estados Unidos y China. No podemos obviar que van a moverse y ya se han movido. Y ahora el tema del IRA que está cambiando totalmente la forma en que el capital se está moviendo. Y segundo es el time to market. Y eso es justo lo que acaba de decir Millán. Podemos esperar que estén los ductos, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Y mientras tanto, ya estamos haciendo cosas. O sea, ya se ha cerrado el primer megaproyecto en Middle East. Estamos ya trabajando, lo comentaré luego, en proyectos en 8 países. El mundo ya está ahí. Y oye, si esto puede ayudar a que nuestros políticos espabilen un poco, aceleren el paso, pues bueno, fenomenal. Pero mientras tanto, hay soluciones tecnológicas hoy que funcionan. Y además, al punto de la infraestructura líquida ya existe. O sea, vais al puerto de Rotterdam y ya están aquí los tanques esperando a que le enchufemos green ammonia, porque hoy están metiendo amonia gris. Cambiamos el color, la infraestructura ya está, los camiones ya salen, los barcos ya llegan, ya está. Que luego podremos mejorar, escalar, por supuesto, pero empecemos a hacer cosas ya, porque ya se puede. Gracias. Retomo, Javier, un poco el tema del que has dicho del I+D, ¿no? De la industria, de que la tecnología está madura, ¿no? Toda esta demanda de hidrógeno va a requerir un número importante de electrolizadores, ¿no? Y no sé si la industria española, internacional, es capaz, ¿no? de abastecer, ¿no? de todos estos electrolizadores, ¿no? ¿Va a cumplir? ¿Son suficientes todas estas ayudas que se están dando, bueno, algunas ayudas que se están dando al I+D, ¿no? Y cómo el I+D va a impulsar ese desarrollo? Bueno, esto no es un tema realmente de I+D, es un tema de fabricación. O sea, esto es fabricación de equipos. Si hacemos cálculos, las 10 millones de toneladas que hay que producir nacionalmente en Europa para 2030 equivalen a una capacidad instalada de unos 110 gigavatios de electrolizadores. No es posible dar una cifra exacta porque depende de las horas que consideremos que esos electrolizadores van a funcionar, que a su vez depende de la disponibilidad de energía limpia. Pero vamos a quedarnos con 110, que es un cálculo que se ha dado por bueno. Esos 110 gigavatios instalados, si dividimos entre los 7 años que tenemos de aquí a 2030, estaríamos hablando de una capacidad de fabricación de unos 16 gigavatios anuales de electrolizadores en Europa. Ahora mismo la capacidad
agregada de los 21 fabricantes de electrolizadores europeos no llega al gigavatio. Y tenemos que llegar a 16 este año. Si es el año que viene, pues entonces dividimos en un año menos y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual, no tiene pinta de mejorar. entonces, esto es un reto, evidentemente, pero es un reto que todo el mundo conoce y que está encima de la mesa, no es un secreto. O sea, esto es, de hecho, existe la intención de Europa de acercarnos lo más posible a esta cifra. El año pasado, Europa aprobó las ayudas de Estado directas por valor de 10.000 millones de euros, tanto para el desarrollo tecnológico y la fabricación, como para los primeros proyectos, el despliegue de los primeros proyectos de producción de hidrógeno. Pero claro, aquí hay que atacar todo, no hay que atacar solo la capacidad de fabricación, hay que atacar también la demanda. Es decir, no tiene sentido que haya una capacidad de fabricación de electrolizadores si no hay una demanda de electrolizadores. Que podemos seguir. A su vez, los promotores de proyectos de hidrógeno verde te pueden decir, vale, ya tengo electrolizadores, pero no tengo demanda de hidrógeno verde. Y así sucesivamente, o incluso llegamos a la cerveza que decían antes. Al final de la cadena está la cerveza del estante del supermercado que comentaba antes Milla. Entonces, hay que atacar todo, hay que atacar esa capacidad de fabricación, pero también hay que crear esa demanda. En ese sentido nos estamos moviendo. Hemos visto la creación del Banco Europeo del Hidrógeno. En Estados Unidos hemos visto el IRA como una herramienta de mover, de impulsar ese mercado para que exista esa demanda. Y yo creo que el camino es bueno. Lo comentábamos antes. Yo creo que es posible que no nos dé tiempo a cumplir los objetivos de 2030 y que a lo mejor se cumplen más tarde. Pero están como objetivos y se está intentando avanzar en ese sentido. Y en cuanto a lo del mercado global y no global, hoy por hoy el primer fabricante de electrolizadores de stacks, de electrolizadores es China. Entonces, eso es Ya nos ha ganado. Eso es un hecho. O sea, entonces, hay un interés muy fuerte por parte de las distintas geografías del mundo y antes... hablabas de los gigantes, ¿no?, que tenemos en el mundo. Estados Unidos está reaccionando, no quiere repetir lo que ha pasado en otras renovables, y Europa está reaccionando. Y el Net Zero Industry Act va en ese sentido, en proteger la industria europea en tecnologías, en áreas tan sensibles como es esta nueva economía, este nuevo paradigma energético, que no es solo un tema de descarbonización, pero es este tema de seguridad del suministro, como hemos visto en Bilbao. Entonces, los objetivos se conocen, lo que hay que hacer se conoce, se están poniendo las medidas. Podríamos abrir un debate sobre si lo suficientemente rápido o no, y seguramente todos llegaríamos a la conclusión de que se va más lento de lo deseado, de lo esperado o de lo necesario. Pero por lo menos tenemos una estrategia que no es poco. Vale. ¿Y qué parámetros técnicos tienen que mejorar los electrolizadores para reducir el LCOH, para aumentar su vida útil, ¿no? ¿Y qué reducciones de CAPES anticipas en el corto medio plazo? Al final, lo que hacemos todos es meter muchos datos en una hoja Excel. Y de ahí sacas conclusiones y muchas veces las conclusiones se convierten en titulares que no son del todo exactos, porque el resultado de la Excel depende de todas las celdas, no de una, ¿no? O no solo de la del resultado. Entonces, por ejemplo, un mantra muy repetido es que en un proyecto de producción de hidrógeno el mayor coste viene de la electricidad, de la operación del electrolizador y no tanto de la inversión. Eso es cierto siempre y cuando sea una planta grande y siempre y cuando la operemos muchas horas al año. Por decir algo, 8.000. Si empezamos a decir que no, que lo vamos a alimentar única y exclusivamente desde fotovoltaica, ese 8.000 horas de operación al año se te convierte en 2.000. Si se te convierte en 2.000, acabas de multiplicar por 4 la aportación que la inversión hacia el kilo de hidrógeno. Con lo cual, en muchos casos es verdad, el 75 o el 80% del coste del hidrógeno proviene de la energía, otras veces no es tan cierto, ¿vale? Pero dicho esto, podemos intuir que aquí hay dos factores fundamentales. Uno es el coste del electrolizador, de la planta, de la inversión, de toda tu planta de producción de hidrógeno, y otro es el coste de la energía eléctrica, que va a suministrar para romper la molécula de agua y para producir el oxígeno y el hidrógeno. Y están muy ligados, como tú decías,
al avance tecnológico. Y ahora sí es avance tecnológico, ahora ya es un tema tecnológico. Hay un calendario consensuado y aprobado por la industria europea que toca precisamente tanto los parámetros relativos a la inversión como los parámetros relativos a la operación. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se prevé que de aquí a 2030, en los próximos 6 años, el coste de inversión del electrolizador baje a la mitad. Esto es un término medio, depende de los tamaños de las tecnologías, pero aproximadamente lo reduzcamos en un 50%. La eficiencia, evidente que iría al consumo eléctrico y por lo tanto iría a la operación. La eficiencia está previsto aumentarla aproximadamente y en media también en torno a un 10%. Tengamos en cuenta que, como decíamos antes, la electrólisis se conoce desde hace 100 años y por lo tanto las mejoras son más lentas, no son no pueden ser tan grandes en la actualidad. Pero hay más temas. Hablamos de seguridad de suministro. Y seguridad de suministro es también materia prima para fabricación de electrolizadores. Y dependiendo de las tecnologías, la reducción de dependencia de metales preciosos o estratégicos está entre un 90 y un 100%. O sea, se va a conseguir eliminar esa dependencia de metales preciosos o de materiales estratégicos, incluso hasta en la totalidad, dependiendo de la tecnología. Y pues se va a conseguir, por ejemplo, que la duración de esos electrolizadores, el número de horas que podemos operar un electrolizador, o mejor dicho, su degradación anual, la vamos a reducir a la mitad. Entonces, vamos a ir mejorando los parámetros de esas Excel que nos van a dar lugar también a una mejora en el precio del kilogramo de hidrógeno. Y ya finalmente, no es un tema de la tecnología de los electrolizadores, pero evidentemente está en esa hoja de Excel, la energía renovable va a disminuir de precio a medida que implementemos cada vez más energía renovable. Si se cumple la versión actual del PNIEC, del Plan Nacional de Energía y Clima, la actual, no la que está en revisión, en 2030 nos van a sobrar en primavera y verano 10 teravatios hora de energía. Si intentamos casar la oferta con la demanda. Y 10 teravatios hora de energía son difíciles de almacenar durante 6 meses. Una manera de gestionarlos puede ser convertirlos en 300.000 toneladas de hidrógeno limpio. ¿Puedo? Me encanta cuando pasa esto, porque has dicho algo interesante. O sea. No, me toca. A lo que has dicho al final, no confundamos coste con venta. El coste de esa energía renovable va a seguir siendo lo mismo, la vendas a cero o no la vendas a cero. Yo quiero matizar un tema sobre el coste del electrolizador, que estoy de acuerdo con lo que dices, pero varias cosas. Una, las celdas es un 20% del coste de una planta. El resto, no el electrolizador, las celdas, que yo creo que es donde está el core. El resto son tubos, cables, hormigón y equipos con una madurez tremenda. Los costes de una planta hoy, si nosotros montáramos una planta, la misma que montamos hace año y medio en Puerto Llano, hoy nos costaría un 25% más. Y probablemente tardaríamos un año más en construirla. Ha subido la materia prima, ha subido el acero, ha subido el cobre, ha subido el plástico, ha subido la mano de obra, ha subido el cemento, ha subido todo. Entonces, me encantaría, y estoy de acuerdo contigo, que tiene que haber una disminución de costes en la medida que la fabricación de los electrolizadores se industrialice y aparezcan nuevos competidores, porque la realidad es que hoy, tú lo sabes mejor que yo, hay muy poquito y muy poquita capacidad, porque entre otras cosas los fabricantes de electrolizadores en Europa no se atreven a dar el salto, porque no hay perspectiva de demanda, no hay perspectiva regulatoria. Nadie invierte 600 millones en construir una planta si no sabe que va a vender aquello. Entonces yo soy mucho más, una vez más, pesimista en esa reducción de costes, primero porque solo van a afectar a una pequeña parte del coste de la planta y segundo porque estamos viendo que va a ser mucho más lento de lo que pensábamos. Por tanto, esa ambición, que yo creo que cada vez afortunadamente oímos menos, de terminar consiguiendo hidrógeno verde a 1,5 € el kilo, yo siempre he pensado que nunca va a ocurrir y veo también, incluso en mi modo pesimista de ver las cosas, veo que los 3-4 € kilo nos van a costar. Yo sí creo que vamos a llegar al 1,5 € por kilo, estoy convencido. Y es una pena que tenemos una pizarra porque podíamos hacer cuentas. Pero lo que dices de las plantas de electrólisis, yo creo que hay todavía muchos equipos, y no solo las celdas,
que no hay tantos fabricantes. Vete a una planta de licuefacción. ¿Cuántos suministradores tienes para un equipo de licuefacción? Entonces ya estamos sumando o de compresión, sí. Pero depende de lo que sean los límites de batería de la planta. Correcto. Pero todo lo relacionado con el hidrógeno, evidentemente, no las ruedas del camión que lo lleva, pero lo relacionado con el hidrógeno va a disminuir de coste a medida que vayamos instalando más. Evidentemente, si tú me dices, Javier, y si suponemos que no instalamos más de aquí a 2030, los costes no mejorarán. Sí, o sea, eso es obvio. Pero aquí hay otra. Vale, no vamos a discutir sobre el porcentaje, porque además caso a caso es una cosa. Sí, pero lo que sí estoy de acuerdo contigo está claro, si no fabricamos más, no reduciremos coste. Está claro. Y es posible que no fabriquemos más si no reducimos el coste. O sea, estamos metidos en un círculo vicioso que para eso están, os espero, esos proyectos de demostración que hablábamos antes, que hay que empezar a financiar, porque si no... El paralelo que quería hacer era con el mundo del automóvil y de las baterías, ¿no? Que estaban exactamente en este debate hace 5 años. ¿Construimos gigafactorías de baterías en Europa, sí o no? ¿Vendemos coches eléctricos, sí o no? O sea, ¿vamos a Full Electric, sí o no? Mira lo que ha pasado. Y yo creo que, por una vez, voy a ser un poco más optimista que tú. Yo creo que estamos en este punto de inflexión, pero ¿qué necesita pasar? Que haya una demanda, lo hemos dicho, que ha ocurrido en el mundo automóvil. 3 nombres, Volkswagen, Mercedes, BMW. Dijeron, vamos a montar una planta. Vamos a montar Northvolt, una startup, vamos a montar una planta y me comprometo a comprar el 70% de la producción. Y a partir de ahí, y todo el mundo ha copiado. ¿Qué nos falta aquí? Alguien que ponga esta demanda, que tenga un proyecto que alguien esté dispuesto a pagar. Volvemos al punto. Y se está pasando. Está pasando con H2 Green Steel, que probablemente conocéis. ¿Quién está detrás? BMW. Sí. ¿Por qué? Porque se lo puede permitir. Te puedes permitir un BMW, pues pagas 1.000 euros más para tener acero verde. Es que vamos a empezar por ahí. Deberías exigirlo. Correcto, pero lo puedes exigir si te lo puedes permitir. O sea, seguro que le encantaría a la gente beber cerveza con hidrógeno verde. Otra cosa es que te la puedes pagar. Con lo cual, yo creo que hay que empezar a romper este chicken and egg con producto de alto valor añadido, que será acero verde, que será pues eso, un fertilizante verde, alguien que esté dispuesto a pagarlo para crear esta demanda inicial. Montemos las fábricas que se van a montar, estoy seguro, que están en los fondos europeos. Mira las gigafactorías, que hay gigas todas las semanas, que si en Francia, que si en Alemania, que si en España, va a haber cuántas, 40 gigas en España. Y funciona. Y cuando empiezas con esto, suministro de materias primas estará, las subvenciones estarán, etcétera. Volvemos al punto de la primera cuestión, o sea, ¿dónde está la demanda? Necesitamos esta demanda mínima, necesitamos que algunos tengan el coraje o el balance sheet suficiente para poner un producto diferenciador, mucho más caro, no hay ninguna duda, pero algo que alguien esté dispuesto a comprar. Y existe, vuelvo a repetir, hay hoy en el mercado gente que está dispuesto a probar. Oye, que no van a ser gigas de un día para otro. No, pero bueno, nos estamos acercando. Sí, si puedo intervenir en esto, yo estoy totalmente de acuerdo que el problema del chicken and egg no está. Si hay demanda, hay oferta. Eso yo estoy de acuerdo. Que los nuevos productos descarbonizados van a ser más caros con el marco que tenemos actualmente, pues también es evidente, ¿no? Hay un coste adicional. Y esto no se va a hacer solo a mercado. Ahí es donde entra la necesidad de que tengas una regulación y unos incentivos regulatorios o una internalización correcta de todas las externalidades medioambientales que hoy no estamos pagando. Entonces, esto requiere del sector privado y del sector público colaborando y de la academia, además, para desarrollar las tecnologías. Apetito inversor es infinito. Hay proyectos suficientes que están hoy por hoy en un modo de wait and see, esperando a ver que se mueva el mercado, que se mueva la regulación. Entonces, esto hay que acelerarlo, pero hay que ponerse a trabajar de manera conjunta y coordinada. Yo quería matizar algunas de las cosas que ha dicho Millán, y dice, el hidrógeno va a ser pequeño. El hidrógeno, de acuerdo con todos los estudios de la Agencia Internacional de la Energía, va a representar el 20-25% de nuestra matriz energética. A mí eso no me parece pequeño. Y además, si no lo tienes, o sea, que el 75% sea eléctrico, muy bien, pero vas a tener un 20-25%
sin el cual la neutralidad climática está fuera de tu alcance. Entonces, para poder, y sabemos que la curva de costes, la curva de abatimiento, pues va incrementándose. Y la tercera cosa que querría matizar es que yo no creo que España deba ser un país exportador de electricidad, francamente. De verdad, o sea, construir líneas eléctricas para transportar la misma cantidad de energía respecto a un gasoducto, al menos es del orden del doble de caro y tiene un impacto sobre el territorio y medioambiental que no lo tiene un gasoducto. Un gasoducto primero va bajo tierra y ocupa un espacio, no sé, medio metro. La misma cantidad de energía necesitas construir 4 torres con 4 dobles circuitos de 400 kilovoltios que ocupa una superficie 350 metros. Corriente continua. Corriente continua, entonces el coste en lugar de 2 veces más caro es 4 veces más caro. Con lo cual, tenemos que aspirar a tener industria en España para empezar. Tenemos que tener una red que dé suministro no solo a unos grandes consumidores de materia prima, sino que dé a todo el tejido de pequeñas y medianas industrias que utiliza energía en forma de calor un suministro adecuado y de forma eficiente. Ahí, gracias. Pueden electrificarse. Si puede electrificarse, que se electrifique, pero no todo es técnica y económicamente electrificable. Gracias, pues la verdad es que es interesantísimo el debate porque es parte, o sea, la verdad es que es parte de los retos a los que nos enfrentamos. Realmente el crecimiento, yo creo que un poco los puntos que estáis tocando, que son muy interesantes, nos planteamos si España es el hub del hidrógeno, pero estamos viendo que realmente el tirón inicial tiene que ser la propia industria, que decía Benoit, que genere esa demanda. Seguramente en España no seamos los reyes, ¿no?, del sector industrial potencial en demanda intensiva de hidrógeno en el corto plazo, y los países europeos seguramente se estén adelantando ahí, pero sí somos seguramente los que podemos producir y almacenar el hidrógeno en mayor escala y en menor corto plazo. Eso nos lleva al transporte, y hablábamos en ese interesante debate de cuál es la manera más eficiente de transportar esa energía, si en modo hidrógeno, si en forma de gas, si en forma líquida, o si en forma o si transformado nuevamente en electricidad. La eficiencia no solo energética, que yo creo que hay unos números que se irán mejorando, sino también eficiencia económica, y hablábamos de la construcción de las... Yo creo que ahí, en fin, lo que deduzco es que hay que ir viéndolo según se va andando y se van mejorando los números y analizando, pero sí que entiendo que habrá una necesidad de generar una infraestructura, y ahí va la pregunta, María. El European Hydrogen Backbone prevé hasta 2030, que es muy corto plazo, seguramente 2050, las infraestructuras de transporte de hidrógeno se vayan a desarrollar muy fuertemente, ¿no? Entonces, esas estructuras, tanto internas que hablábamos para posibilitar ese consumo a gran escala, como externas para poder exportar ese hidrógeno en modo de hidrógeno, decía Millán, en modo de electricidad. Luego, si quieres, ahondamos también en esa pregunta, pero para transportarla en modo gas, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las medidas que tú crees que tenemos que implementar? Bueno, aquí además quiero vincularte la respuesta a lo que señalaba Benoit sobre el time to market. Hay proyectos ahora mismo sobre la mesa para construir grandes corredores de hidrógeno desde aquellas regiones donde es más barato producirlo, ¿no?, que son fundamentalmente, como he dicho, España, pero también los países nórdicos. También puede ser Ucrania. Para Ucrania, la reconstrucción después del conflicto, utilizar las infraestructuras gasistas que van a dejar de transportar gas ruso y con un potencial y una superficie para generación renovable inmensa, pues una palanca también muy importante. Puede haber un corredor también de suministro a Europa. España cuenta con la ventaja, efectivamente, y tienes razón, Gonzalo, que tenemos una demanda modesta con relación a nuestro potencial. Nosotros tenemos la demanda de
de calor para residencial y comercial, por ejemplo, es mucho menor por las condiciones climáticas de las que tienen los países del norte de Europa, y eso nos da un potencial a España exportador muy importante. El problema es que si quieres hacer esos grandes corredores que te sirvan para los próximos, para décadas, los tienes que poner en marcha de aquí a 2030 para una demanda que todavía no existe, pero que tú prevés que va a ser muy importante a 2050, a largo plazo, como dices. Entonces, necesariamente vas a sobredimensionar ese primer tubo que hagas. Los primeros kilómetros de gasoductos de hidrógeno van a ser difíciles de rentabilizar porque van a estar sobredimensionados para la demanda que vas a tener en un primer momento. Y ahí es donde necesitamos que haya, no es un tema solo de financiación, no hay falta de apetito inversor, pero tiene que ser rentable, tienes que poder cubrir ese gap inicial de que tú has hecho una inversión para unos volúmenes de energía que todavía no se estarán consumiendo, que no se los puedes cargar a 1 o 2 consumidores al principio, y tendrá que haber ayudas europeas para que esto se pueda primero materializar, y después tendrá que haber una forma de que esa es la utilización de los gasoductos, de las infraestructuras de transporte, se pueda refinanciar o se pueda rentabilizar sin que sean tarifas excesivamente onerosas para nuestra industria. O sea, hay un funding gap y hay una necesidad de tener un mecanismo de recuperación de las inversiones para que esto se materialice, y ahí tiene que haber dinero público. Y María, hablando un poco de esa demanda, ¿no? que es a largo plazo, ¿no? Y va un poco, pregunta un poco para todos, ¿no? ¿Qué perspectiva temporal tenéis? Que cuando esa demanda de largo plazo, ¿cuándo va a haber un mercado de suministro de hidrógeno con off-takers a largo plazo que haga que todo esto funcione? Bueno, yo muy brevemente, yo creo que esto no va a ser a mercado per se. Los consumidores no necesariamente están dispuestos a pagar más solamente por conciencia medioambiental. Esto va a ser policy driven, esa es mi opinión, pero dejo a otros. Bueno, yo ya me gustaría que esto se acelerara, la verdad, porque como vamos a día de hoy, está complicado. Yo creo que coincidimos todos en que sin ese empujón inicial de las ayudas europeas esto no va a funcionar, sin esa demanda. Yo totalmente de acuerdo con lo que decía Benoit. Hace falta, producir acero verde. Los primeros objetivos tienen que ser aquellos que están dispuestos a pagar por él. Entonces, ayudas públicas para que esto despegue, sí, porque el mercado no está maduro. Atacar dentro de todo el panorama a los sectores nichos que están dispuestos a pagarlo también, y tener una regulación a largo plazo que nos ayude a que el que hace una inversión tenga un plan que no dependa de circunstancias regulatorias. Y además no olvidemos que, como decías antes, otros países ya lo están haciendo y nos están sacando la ventaja. Y en un mundo donde la tecnología es escasa, donde las capacidades son escasas y donde las empresas además están yendo donde ven más certidumbre, nos podemos quedar en Europa descolgados de esta solución y encontrarnos con que a los problemas que ya tenemos para coger velocidad, pues nos encontremos con que las inversiones de productores, pero también de fabricantes, se vayan a Estados Unidos. Lo estamos viendo con las plantas fotovoltaicas, lo estamos viendo también con los electrolizadores, que empresas multinacionales que tenían planes de montar plantas en Europa están recortando y dicen, no, me voy a Estados Unidos. Así que yo creo que o reaccionamos como Unión Europea o vamos a perder otro tren más, ¿eh? Y María, desde el punto de vista técnico, ¿qué intervenciones se requieren en la red actual de distribución de gas para que se pueda utilizar para el hidrógeno? ¿Qué porcentaje acepta la red existente, ¿no? Y cómo se prevé esa adaptación ordenada, ¿no? de la red actual o de red nueva?
Estas son preguntas que no son sencillas de responder porque vamos aprendiendo a medida que vamos desarrollando los proyectos reales. Es verdad, o sea, lo que sí que es cierto es que la red de gas natural actual puede incorporar hasta un 5% en volumen de hidrógeno sin requerir prácticamente ninguna inversión adicional. Es decir, y esto es mucha energía, porque si tenemos un consumo de gas de 400 teras, pues oye, estamos hablando de mucha energía. Puede ser un elemento muy importante para dar viabilidad a esos primeros proyectos que están todavía en ese modo de espera y que bueno, pues pueden tomar decisión final de inversión y empezar a producir inyectándolo en la red gasista actual. Para llegar a mezclas superiores, entonces ya hay que hacer inversiones en la red de gas natural. Pero claro, aquí desde el punto de vista de un operador de infraestructuras, dependerá de cuál es la visión del sistema, de si te merece la pena hacer inversiones transitorias o directamente empezar a desarrollar la red de hidrógeno, ir convirtiendo tus actuales ductos y dedicarlos a hidrógeno. Esto, claro, también una planificación sería lo ideal, cosa que no tenemos actualmente. Yo no he dicho antes una de las cosas que a mí me parece fundamental y yo, francamente, creo que nuestro sistema en España en concreto, en otros países será de otra manera, pero en España el hidrógeno va a ser hidrógeno de origen renovable, de electricidad renovable. La electricidad va a ser el origen de todo el consumo energético que tengamos a largo plazo. Y claro, no hacer una planificación ordenada de la red eléctrica, la red de gas natural y la futura red de hidrógeno, pues puede ser disfuncional, porque tú vas a tener que hacer, vas a tener que hacer unas inversiones importantes que si se hacen bien, yo creo que la red de hidrógeno va a ayudar definitivamente a gestionar una red eléctrica que va a ser difícil en términos de la variabilidad que va a tener toda la generación cuando no tengamos gas natural, y va a ser necesario también mantener la red de gas natural hasta que necesitemos tener que dar estabilidad y flexibilidad, generación flexible a la red eléctrica. Entonces, esta es una pregunta que no es sencilla, que se puede reconvertir, sí, pero que requiere de una planificación detallada también. Y hoy por hoy no tenemos esa planificación. Esa planificación además a nivel europeo. De momento, con que la tuviéramos a nivel España, ya sería un avance. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué opinas de lo que está haciendo Holanda con esa red de hidrógeno dedicada para polos industriales? Bueno, es que Holanda tiene una particularidad, es que la red gasista de Holanda, todos los tubos están duplicados, porque por la propia producción doméstica que tenían en Groningen, tenía una red de lo que llaman low gas y high gas. Entonces tienen dos tubos, con lo cual Holanda deja uno de los tubos para el gas fósil y el otro tubo lo está reconvirtiendo enteramente en hidrógeno. Y la verdad es que eso es un lujo, porque eso es ideal. Además, tú puedes jugar con esa flexibilidad y a mí me parece que es lo que pasa, ojalá pudiéramos hacerlo en España, pero no tenemos esa duplicidad de redes. Muy bien. Una pregunta entrando un poco en el detalle que hablábamos de más técnico, ¿no? Y más de costes. El tema del agua. El tema del agua, en fin, por lo poco de cuestiones técnicas que yo conozco, no son los electrolizadores, no tienen un consumo muy intensivo de agua, pero es en esta producción a gran escala o en estos objetivos a gran escala puede ser una cuestión que socialmente tenga su impacto o que tenga su impacto en determinados sitios, sobre todo en España, en el que vivimos ahora más que nunca una situación de sequía. ¿Anticipamos algún tipo de problema en temas de suministro de agua o de abastecimiento de agua o de limitaciones para el consumo de agua por esta industria? A ver, el agua siempre es un tema. Eso está claro. Si vamos ahora mismo, si nos centramos en sustituir hidrógeno gris por hidrógeno verde, no debería ser un problema, puesto que el hidrógeno verde consume menos agua que el hidrógeno gris. El hidrógeno gris se obtiene
mezclando gas natural con vapor de agua. Por tanto, y depende de a quién le preguntes, pues entre 12 y 25 kilos de agua por cada kilo de hidrógeno producido. El hidrógeno verde está en el entorno de los 9 o 10. Es decir, que el saldo sale a favor. Sin embargo, si estamos hablando de darle nuevos usos al hidrógeno, pues evidentemente seguro que va a provocar una contestación, va a ser un motivo de preocupación, pero como lo es a día de hoy instalar un parque fotovoltaico de 500 megavatios en mitad de Extremadura o en otras regiones donde los vecinos dicen esto me está impactando, o los parques eólicos en el norte de España. Es decir, en el fondo, todos lo que queremos es vivir muy bien sin que me cueste a mí, que le cueste al de al lado. Hay que buscar el balance, beneficio-coste en todos los aspectos, no solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto social. Y a mí no se me ocurriría montar una cojoplanta de hidrógeno en un sitio con problemas de abastecimiento de agua. Eso es evidente. Yendo a lo que tú dices de la sustitución, recorrer 100 kilómetros con un coche de hidrógeno es más eficiente en agua que hacerlo con un coche de combustible fósil. Sí, también necesitamos agua para refinar gasolina. Es decir, en la mayoría de aplicaciones vas a ahorrar agua con respecto a lo que sustituyes. Lo cual no quiere decir, yo creo que lo apunta muy bien, que no debamos ser aún más exigentes. ¿Por qué no? O sea, debemos de ser más eficientes en consumo de energía eléctrica, en consumo de energía en general y en consumo de agua también. Pero, por darte una cifra, con que encontrásemos el 0,5% del agua que se pierde en la red de agua potable española, tendríamos agua suficiente para los 4 gigavatios de electrolizadores que queremos instalar en España en 2030. 0,5%. ¿Vale? Con eso nos conformamos para los electrolizadores. Dicho esto, el mayor proyecto a gran escala hoy del mundo está en Arabia Saudí. Creo que tienen más problema de agua que nosotros, ¿no? Entonces, hay soluciones técnicas, desaladoras, etcétera, cosa que no hay en España de momento, lo suficiente, pero hay soluciones técnicas para sacar agua, no tiene que ser agua potable, para hacer hidrógeno. Seguramente la regulación medioambiental sea otra, pero sí, completamente de acuerdo. Siguiendo contigo, Benoit, porque escuchando todas estas cuestiones, claro, pensando en un potencial futuro de financiación de proyectos sin recurso, estructura Project Finance, en la construcción de proyectos de producción de hidrógeno verde, y viendo todas estas dificultades en el análisis financiero, por lo menos en el corto plazo, ¿cómo ves la posibilidad de que se alcance esa situación de estabilidad suficiente como para estructurar financiaciones de proyecto para la construcción de estas plantas? Yo creo para matizar un poco lo que dices en cuanto al plazo, tú hablas de medio plazo, yo hablo ya de corto. Nosotros nos gusta hacer y no solo hablar, y ya te puedo decir que un proyecto bien estructurado hoy funciona. Y como le hemos dicho, hay capital. El capital está esperando, está deseando. Equity, deuda, todo el mundo quiere entrar en esto. Ahora, obviamente hace falta unas ciertas cantidades de pautas para que eso sea realidad. Y lo hemos comentado por partes, pero resumo. O sea, el tema del marco regulatorio, o sea, para ir a un mundo 100% hidrógeno escalable, regular, es necesario. Ahora, también podemos hacer proyectos más pequeños, 100% privado, con una entidad que quiere simplemente descarbonizar y que no le importa tanto que tenga un papelito de certificado de origen, etc. Simplemente quiere descarbonizar. Y a él le salen las cuentas de Scope 1 and 2, simplemente por tener hidrógeno low carbon al lado de su planta. Entonces, esto ya se puede hacer a la espera de que nuestros políticos se pongan de acuerdo. También, obviamente, las ayudas ayudan. Hemos asesorado nosotros 3 o 4 proyectos en Europa para conseguir las subvenciones. Hemos conseguido el papelito, todavía el dinerito no ha llegado.
y esto creo que es un tema que hablamos antes, se necesita ya el dinero, ¿vale? Y no solo la promesa de. Pero digamos que esto ayuda y obviamente hoy hay pocos proyectos que se sostienen de forma económica sin algo de ayuda. Podemos ver si es más o menos, pero son necesarios. Entonces eso era el bloque, digamos, marco regulatorio. El otro bloque que es importante es el tema de digamos, diseño del proyecto. Hemos hablado de tecnologías, como lo ha dicho mi vecino Javier, o sea, la tecnología existe. O sea, Air Liquide tiene 120 años de vida y llegan más de un siglo haciendo hidrógeno. Entonces, para un proyecto, sobre todo si nos vamos en los miles de millones necesarios para gigascale, no probemos suerte con una tecnología no probada. Vamos a ir con electrolisis, con PEM, alcalina, sabemos que funciona, sabemos que es mejorable, pero tenemos un punto de partida que es bancable. Y luego ya iremos mejorando. Pensar un poco en renovables, donde el tamaño de los molinos de viento van aumentando, pero por lo menos sabemos que el concepto funciona, más o menos igual. Partners tecnológicos, importante también. Cuando hablemos de proyectos de billones de inversión, pues no se puede hacer con cualquiera. Necesitamos gente con una solvencia técnica, primero, importante, y segundo, financiera, porque todo esto vamos a necesitar garantías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener gente que sabe lo que hacen y que tiene balance suficiente como para hacerlo. Y lo último, que es más lo vuestro, tema contractual. Lo hemos dicho, los proyectos que funcionan hoy, ya veremos mañana, pero hoy se necesita una demanda, digamos, potente, y esto es lo que llamamos el offtake. El offtake agreement tiene que estar. Eso es la piedra angular de todos los proyectos que estamos viendo. Que me gustaría ir al modelo full merchant, que montemos la planta y a ver a quién lo vendemos. No va a ser así si queréis conseguir financiación. Hay que hacerlo al revés. Hay que ir donde está la demanda, hablemos de las plantas de acero, de fertilizante, etcétera. Colocation, estamos on-site, no hace falta una infraestructura potente, sino algo muy cercano a la demanda, y se construye un contrato a largo plazo con un precio más o menos cerrado, con una contraparte válida. Eso es otro punto. Tiene que ser una contraparte con balance, con perspectiva, para que pueda firmar, banquear un contrato a 15, 20 años, que es el que te va a permitir reembolsar la inversión. Lo he hablado antes, obviamente, el contrato de EPC, pues también tiene su importancia. Y a ver quién te hace un EPC full wrap para una planta de hidrógeno. Nadie. Bueno, nadie, 2 o 3, los que mencioné antes, pero te lo cobran. Si empezamos a tener contrato de suministro por una parte de la obra civil, no sé qué, muchas horas de abogados, se puede hacer, pero obviamente riesgo de interface, complicado, pero se puede hacer. Mi mensaje a toda la audiencia es, oye, esto no es un futurible, esto ya está. O sea, nosotros estamos asesorando a 11 proyectos en el mundo, 8 geografías, 3 continentes, el mundo es global, lo hemos dicho. Hacemos cosas en España, pero también en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, etcétera. Y está funcionando. Estamos progresando, creo que los primeros cierres 2024, obviamente no vamos a ir al gigascale de repente, están faseados, pero funcionan. Funciona si tienes los 3 puntos que mencioné antes. Y importante, creo que lo hemos dicho, o sea, hablamos aquí de hidrógeno, pero hay que hablar del vector energético, hay que hablar de green ammonia, de SAF. O sea, los primeros proyectos probablemente no serán de puro hidrógeno, serán de SAF. De SAF tenemos refinerías, ahí hay demanda, hay muchísima demanda en SAF. Hay cola, es muchísimo más caro que el queroseno normal, 8 veces más. Pero hay una regulación que impone a las aerolíneas tener cierto volumen a ciertas fechas. Hay demanda, no hay oferta todavía, pero ya estamos financiando esos primeros proyectos. Green ammonia, lo hemos dicho, el amoníaco verde está por todos lados y es una realidad. Con lo cual,
mensaje se puede hacer ya. Obviamente iremos adaptando los esquemas a medida que la regulación viene, que la infraestructura está, que el modelo de ingresos vaya cambiando. ¿Puedo hacer una...? Has dicho una cosa muy importante y es el tema de los partners. Y complementando a eso, yo creo que tan importante como eso es el promotor. Estamos viendo, y yo creo que tenemos la suerte de que estamos aquí con gente que sabe mucho más que yo de esto, como Javier y como María, que se está metiendo mucho aventurero a presentar proyectos de hidrógeno, de amoníaco, de metanol, de un montón de derivados, que no tienen ni idea de lo que es una planta industrial y no tienen ni idea de lo que es un gas industrial como el hidrógeno. Y a mí eso me da muchísimo miedo. Lo digo como parte interesada en esto. Yo no tengo ningún interés que mañana uno de estos aventureros, que les ha ido muy bien en otro tipo de desarrollos mucho más sencillos y más estandarizados, que tenga un problema en una planta y empecemos a tener aquí sevesos multiplicados por 7, por 8 y por 9. Entonces, yo creo que es fundamental transmitir a todos los promotores que el hidrógeno es una cosa muy seria, es un gas muy delicado de manejar, que si encima lo metemos en un proceso posterior es todavía más delicado, que el amoníaco es muy tóxico, que es muy complicado también de manejar y que porque te haya ido muy bien en una serie de negocios que has emprendido en tu pasado, que te lo pienses muy bien y que cuentes con gente que sepa. Y yo creo que... Para tu punto, creo que lo que estamos viendo efectivamente es mucho aventurero, pero en algún momento son conscientes de que la aventura empieza a ser complicada y se juntan con socios de mucho más que sean técnicos, financieros. Que no se subestime. Que no se subestime. No te preocupes que los bancos estaremos aquí para recordárselo. El checklist que planteaba al final es un poco comprobar lo que tú dices. O sea, la tecnología tiene el claro, porque aventureros los tienes hasta sin off-takers. No, de esos hay más todavía. Yo creo que al final lo que ha comentado Benoit es la posibilidad de poner una lista. Oye, mira, es que hay un checklist y efectivamente, aparte tecnológica y de expertise, pues es importante. Sí. Y para tener esos off-takers, ¿no? Y es muy importante ese precio del hidrógeno que habéis comentado, Millán, que no te crees el 1,5, Javier, sí te crees el 1,5. ¿Cuáles creéis que son los ejes prioritarios para poder llegar en un medio plazo a un precio así del hidrógeno? Te dejo a ti que respondas, porque no va a llegar. No. El 1,5 está en los informes de la Agencia Internacional de Energía, McKinsey, Agencia Internacional de Energía Renovable, es decir, Unión Europea. Que todos manejamos. No me lo he inventado. Es número que todos manejamos. Fácil en Internet. Lo mismo que el hidrógeno verde actualmente en España está entre 3,5 o 5, que es barato comparado con otros países, ¿no? Y para que llegue tienen que darse los factores que comentábamos antes, porque al final es CAPEX y es OPEX. Tiene que haber una reducción en el precio del todo y efectivamente hay partes que son más cercanas al hidrógeno y partes que lo que tú dices, esto es un tubo de acero. El tubo de acero tiene el precio que tiene. Es verdad, pero se puede mejorar. Y luego también todo el tema de coste de la energía eléctrica, conexión a energía eléctrica, todo eso también va a ir mejorando a lo largo del tiempo. Yo sí que creo que lo vamos a alcanzar. Aparte de eso, habrá que ver, porque al final el hidrógeno lo tendremos que comparar con las alternativas. El precio del gas natural se ha multiplicado por 7 en los últimos años. La tonelada emitida de CO2, su precio se ha multiplicado por 4. Entonces, tendremos que ver, llegado el momento, el hidrógeno fósil sube de precio también. O sea, y eso, pues podemos poner una curva, pero el hidrógeno fósil utiliza como materia prima, entre otras cosas, gas natural, como apuntaba antes Millán, y ese gas natural está subiendo de precio. Entonces, yo sí que creo que vamos a alcanzar ese valor. Dicho esto, yo te diría 2030, más allá de 2030, pongamos 2035, pero evidentemente estamos en esa discusión circular en esta mesa de que para eso tiene que haber una oferta, que tendrá que haber una demanda, que tendrá que haber una infraestructura, que tendrá que haber unos electrolizadores, pero si se cumplen los planes que tenemos, yo sí soy optimista en ese sentido.
Bueno, ya estamos llegando al final, que un par de preguntas nos quedan, luego daremos la oportunidad a los asistentes si quieren preguntar alguna cuestión, pero yo creo que van unidas. Quizá la primera es para María, tema de las garantías de origen. Ya hay una regulación específica en España, quedan cosas por hacer. ¿Cómo anticipas tú o cómo ves el desarrollo del mercado de las garantías de origen, que es tan importante seguramente para cumplir las empresas que vayan cumpliendo sus obligaciones de ESG de aquí en adelante? Bueno, efectivamente el primer trimestre de este año ya se ha definido un modelo de garantías de origen similar a lo que tenía ya desde hace muchos años el sector eléctrico. Esto es evidente que, claro, las moléculas como los electrones no tienen color. Hay que darles unas credenciales y eso pues requiere de un sistema que se ha encargado por el Ministerio al gestor técnico del sistema gasista y que se ha desarrollado yo creo que con eficacia y con éxito. Ahora lo que nos faltaría es que se generalice y que además fuera interoperable con otros mecanismos europeos. Yo vuelvo aquí al mensaje inicial, la coordinación entre Estados miembros a nivel europeo para esto que queremos hacer es fundamental. Tendrá que haber, pues eso, mayor coordinación y que se puedan comerciar no solamente dentro de España, sino que se puedan vender a Alemania. Pero vamos. Ahondando el tema de garantías de origen, claro, garantías de origen en principio están previstas para hidrógeno verde 100% verde, es decir, 100% producido con energía eléctrica de origen renovable. Es verdad que el impulso europeo habla, para intentar llegar a estos volúmenes, también de hidrógeno con bajas emisiones. Y también con el tema de la eficiencia de los electrolizadores, hablábamos de 8.000 horas versus 2.000 si el suministro viene solo de plantas fotovoltaicas, que es lo que en España quizás somos la potencia mundial. Esas garantías, o sea, prevemos que se vaya a ampliar las garantías de origen a un hidrógeno no gris, evidentemente, pero con bajas emisiones, con cierto grado de conexión a una red general de electricidad, ¿o está fuera de la mesa? Yo creo que esta es una respuesta que probablemente Javier lo puede contestar mejor que yo, porque todo esto dependerá de qué se considera verde. Ahora, claro, estamos hablando del hipocarbónico, ¿no? Y el nuclear. En los países nórdicos, Noruega, por ejemplo, tiene unos proyectos de hidrógeno azul con CCS muy desarrollados y que tienen una pinta de que se van a materializar. La opción en España ha sido por el hidrógeno verde, de origen renovable. Y aquí, de nuevo, yo también me remito, porque Javier es un experto en la regulación del acto delegado, que es, la verdad, es un limitante, porque si quieres tener unos volúmenes suficientes, debes permitir que el electrolizador, aunque tenga una planta renovable dedicada, el electrolizador necesitará tomar electricidad de la red, que será electricidad verde, y que haya una cierta hibridación, a ser posible, a nivel de sistema entre distintas tecnologías que te permita mantener, pues eso, un suministro al menos de 5.000 horas anuales a la producción de hidrógeno verde, y eso debe poder considerarse verde. De momento, todo eso lo permite el acto delegado. Efectivamente, eso está adentro. Además, todo eso de momento es transitorio. Lo que tenemos, el problema viene con la correlación temporal, geográfica, espacial. Es ahí donde el acto delegado es demasiado restrictivo. Pero tal y como pensamos que deberá, no sé, yo te paso esto. No, es correcto, es ese. O sea, y la correlación es transitorio, que sea mensual, va a ir a horaria. Claro. Y claro, una correlación horaria pues es fastidiada. Conectarse a red mientras tú estés garantizando que produces electrones verdes en el mismo país y a la misma vez que los estás consumiendo, puedes. Si no, hoy por hoy no te permiten certificar. En España, por ejemplo, en media tenemos un 48% de electrones verdes. No te permiten que tú te conectes a la red 8.000 horas y darte un papelito de 48% de hidrógeno verde. Eso no funciona así. Hay que, como bien apuntaba María, hay que machear
la producción temporalmente de hidrógeno y de electricidad. Y bueno, pues yo también el acto regulado creo que al final, lo comentábamos antes, es un documento que ha tardado demasiado tiempo en aparecer y ya hemos dicho todos, por Dios que aparezca sea como sea. Y es mejorable y se va a mejorar seguro, pero por lo menos da un marco, aunque sea un marco, bueno, mejorable. Yo tengo que... Creo que el espíritu del acto delegado es correcto. Es correcto porque lo que se pretende con ese macheo horario es evitar que se termine utilizando gas natural o carbón para producir hidrógeno de electrólisis. Es que eso es de cajón. ¿Cómo? Estableciendo una correlación horaria o asegurándote que también deja ese hueco de que la tecnología que margina el precio no es el gas natural ni el carbón. Entonces, a mí me parece, otra cosa es que la velocidad a la que tenemos que llegar ahí, pues quizá va a costar un montón, pero el objetivo yo creo que es el que debe ser, y es no produzcas hidrógeno con un electrolizador si para generar electricidad terminas utilizando tecnologías contaminantes. Otro de los puntos controvertidos y que, bueno, como tú bien dices, pues al final se entiende, es lo de la necesidad de que las plantas renovables sean nuevas. Esto viene también del hecho derivado de que no, la gente dice que no fagocitemos los electrones verdes que ya se estaban produciendo. Correcto. Entonces, pues hay gente que puede decir, pues es un atraso, bueno, es el típico no desvestir un santo para vestir otro. No, y que además. Pero de todas formas, nosotros por lo menos la previsión que tenemos, o sea, el acto delegado establece 3 categorías. Los países que tienen más de un 90%, 95% de su producción renovable, esas ya se considera que en ese porcentaje toda su producción es verde. Y luego hay un límite de emisiones de, creo que son 65 gramos, no me acuerdo ahora del número, 65 gramos por megavatio o algo por el estilo, en el que están hoy Francia y Suecia, si no recuerdo mal. Francia gracias a la energía nuclear. España para 2030 va a estar ahí, sí, si se cumple el desarrollo del PNI. Por tanto, nosotros como país, lo previsible es que no necesitemos renovable adicional. Que por otra parte, yo creo que es buena noticia porque significa que hemos ido avanzando en la instalación de nueva renovable y, como dices, Javier, no estamos desvistiendo un santo para vestir a otro. Yo creo que la clave no es tanto la adicionalidad para el caso de España como el tema de evitar, como digo, utilizar gas natural, utilizar carbón, contaminantes en un electrolizador. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que vamos a dar la palabra a los presentes por si alguno tiene, bueno, seguro que todos tienen muchísimas. Levantamos un segundo porque le acercan un micrófono y así le oyen desde el webinar. Buenos días y enhorabuena. Soy director de hidrógeno y de infraestructura. Y bueno, no será por dinero, con 2 millones de euros con Enrico. Y es una del ámbito macro, en un mundo que se ha demostrado que después de la guerra de Ucrania, la globalización se está desglobalizando en muchos aspectos. ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre el desarrollo de la industria de fabricación de electrolizadores en España? No sé si merece la pena depender de países extranjeros el funcionamiento de electrolizadores. Y desde el punto de vista micro, pues, el impacto del retrofit de todos los equipos de hidrógeno de alto no natural. Hablando de aventureros, el gran temor era la falta de mano de obra cualificada con opciones y certificación. Porque si todos los que creemos en esto de hidrógeno, gracias.
rompo el hielo yo rápidamente, si quieres, Alejandro. En cuanto a la... Hemos hablado, es verdad, cuando hemos hablado de fabricación, hemos hablado de fabricación europea, los 21 fabricantes europeos, la capacidad de fabricación de 16 gigavatios, todo eso era a nivel europeo. Descendiendo a nivel español, en España tenemos tanto fabricantes nacionales como fabricantes europeos o incluso de fuera de Europa que quieren venir a España a fabricar. Entonces, la oportunidad la tenemos. Distinto es, y lo hemos comentado antes, que políticas confusas acaban animando a la gente a que se lleve la fábrica a otro sitio. Pero el interés hoy por hoy, a 10 de mayo, existe y tenemos y vamos a tener esa capacidad de fabricación. Y no te hablo de solo electrolizadores, te hablo también de compresores de hidrógeno, te hablo de sistemas de almacenamiento, te hablo de ductos para mover hidrógeno, es decir, tenemos esa industria. Si la mimamos, si la cuidamos, yo creo que no vamos a tener problema. Insisto, estamos todo el rato en esta mesa partiendo de una base y es que esto va a salir bien. Si no partimos de esa base, pues efectivamente ni industria ni nada. Pero el potencial lo tenemos. El tema del retrofitting, pues comentaba antes Millán que al final la parte más, digamos, compleja desde el punto de vista de la durabilidad, pues es el stack, las membranas, etcétera. Todo eso cada vez, primero, no es todo el peso de la planta, lo que decía él, el compresor, el tubo de acero, todo eso, pues es el mismo tubo de acero que pones en otra planta, no vas a tener necesidad de retrofitting. Las partes que haya que en un momento dado, que porque envejezcan más rápido y hay que sustituir, tiene la ventaja de que son las que, y en ese punto estamos de acuerdo este señor y yo, más van a bajar de precio, precisamente, cuando se fabriquen en masa. Con lo cual, el retrofitting no va a ser un problema. Primero, porque se va a aumentar la duración de todo eso, y segundo, porque ahora lo vamos a fabricar más y va a ser más barato. Y tercero, el tema del personal. La hoja de ruta española que tenemos de hidrógeno en su medida 37 habla de la necesidad de meter el hidrógeno en todos los eslabones de la cadena de la formación. Habla de colegios, habla de formación profesional, habla de grados, habla de posgrados, habla de másteres. Lo mismo dice Europa en su estrategia europea, lo mismo dice todo el mundo, pero avanzamos muy despacio, enormemente despacio. Ahora mismo hay un juego que a veces hago cuando hablo con la gente y que podéis hacer vosotros, que es buscar en Internet puestos de trabajo relativos a hidrógeno y relativos a otras tecnologías y comparar. Y el crecimiento es abismal, el crecimiento, la demanda que hay en perfiles que sepan de todos los tipos, que sepan de hidrógeno. Ahora mismo desde la asociación hemos empezado a trabajar desde un grupo de trabajo en el tema de formación profesional, por poner un ejemplo. En temas de universitarios, contamos en España ahora mismo con 2 másteres universitarios de hidrógeno. Uno que se da en el norte de España, liderado por la Universidad de Mondragón, y otro en el sur de España, liderado por Loyola. Ya hay 2 másteres oficiales que enseñan las tecnologías de hidrógeno a las carreras STEM. Pero seguimos estando atrás. China ha montado lo que ellos llaman una... ¿cómo lo llaman ellos? Una universidad, tiene un nombre, es un FP, un centro de FP. Brutal, enorme, con miles de alumnos, porque su preocupación es quién va a mantener todos esos electrolizadores que están fabricando. Entonces, eso que tú detectas, lo hemos detectado todos, no hay profesionales de hidrógeno, no hay gente cualificada, lo tenemos como tarea pendiente. Nosotros desde la asociación nos hemos reunido con todo tipo de actores, desde colegios hasta universidad, y en la medida que lo posible aportamos. Pero esa medida 37 publicada en 2020 ha sido bastante poco desarrollada. Pero a este punto, si no tenemos manos calificadas para renovables, que llevamos 30 años, que no hay nadie, no hay. Entonces, y a tu punto de los chinos, un dato interesante, porque lo que queremos hacer con los electrolizadores ya se está haciendo con las gigafactorías de baterías, ¿no? ¿Qué hace? Pues vienen aviones, barcos llenos de chinos y coreanos, porque son los que saben. Nadie más sabe hoy en el mundo operar una planta de baterías. ¿Cuántos 2037? Ojalá sea antes, pero para menos nos quedemos cortos. Hay un problema de mismatch
porque no es nuevo. O sea, hay un problema de mismatch entre el sistema educativo y lo que demanda la industria. O sea, se puede aplicar en muchos sectores, no solo en este, ninguna excepción. Y luego hay que hacer que la gente tenga ganas de trabajar en este sector, que eso es otra. Puedes poner todos los máster que quieras, si nadie quiere ir. Entonces, hay un problema grande y hasta en el mundo financiero nos cuesta encontrar a alguien que sepa. Es muy complicado. Muy complicado. Yo, solo un matiz lo que dijiste, el tema del retrofitting, no sé si te referías, Alejandro, a también el tema de aplicaciones, por ejemplo. Sí, yo creo que un enfoque es lo que ha dicho Javier, el retrofitting de los propios equipos productores. Bueno. Y por otro lado, para mí, es el retrofitting de las turbinas, de los equipos consumidores. De los aplicativos. Exactamente. Esto, bueno, sí, hay varios... había digamos, discusiones con muchos fabricantes, con los de turbinas y tal. Yo creo que también va a haber nuevos aplicativos. Si miramos el mundo de la movilidad, pues oye, hay un modelo de coches que queda un poco corto, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hemos ayudado a Renault a montar una nueva marca de camiones. Son camiones nuevos con una pila combustible de hidrógeno. Todo esto, de nuevo, estamos en el chicken and eggs, te dicen que hasta que haya infraestructura, pues no, pero ya se están vendiendo esas furgonetas, con lo cual pues los cranes de los puertos llegarán, los Caterpillar en las minas llegarán. De hecho, hay muchos proyectos en minería donde tiene sentido, dado el tamaño de las máquinas, y ya se está produciendo. Con lo cual yo creo que a tu punto de aplicativos es una cuestión de demanda. Cuando Siemens verá que tiene que retrofit todas sus turbinas, lo hará, no te preocupes. Muy bien, pues no sé si hay alguna más, si no, yo creo que... De doctor nada, ¿eh? Gracias. No me encaja la política de Iberdrola en el mundo del electrón, la tenemos clara, el mundo del hidrógeno la tengo muy clara. Entonces, le quiero trasladar pues esta incertidumbre que yo tengo. ¿Cómo Iberdrola, siendo el rey del electrón renovable, invierte en una planta de movilidad, concretamente la de Barcelona, de autobuses, de hidrógeno, ¿no? Es algo un poco contradictorio. ¿Por qué? Me parece, porque si la tecnología del vehículo eléctrico está mucho más avanzada, tenéis los electrones, tenéis los equipos de recarga, tenéis toda la infraestructura, ¿cómo de pronto Iberdrola se embarca en un proyecto con hidrógeno? Es algo que para mí internamente me parece un poco contradictorio. No, pues te lo voy a explicar muy sencillo. La movilidad, igual que el resto de los usos energéticos, tiene un hueco para el hidrógeno, del entorno del que sea. Y aquí hay una razón clave, es que hay una demanda. Hay una empresa pública de autobuses metropolitanos de Barcelona, que en octubre de 2020, saca una licitación porque dice que una parte de su flota de autobuses, una parte pequeña, igual que lo está haciendo en Madrid la MT, no puede descarbonizarla con autobuses eléctricos, porque tienen rutas más largas, porque tienen muchas pendientes, porque en verano el aire acondicionado reduce la autonomía de las baterías, y entonces decide que de sus 200 autobuses, 2.000 autobuses, 10 de momento los va a poner a hidrógeno. Saca un concurso, nos presentamos nosotros en competencia con otras muchas empresas y ganamos el concurso, porque ponemos el hidrógeno más barato y hacemos una planta. Es decir, el hidrógeno en la movilidad tendrá sentido siempre que haya alguien que lo pida. Si no hay nadie que lo pida, pues cogeremos la hidrogenera dentro de unos años, la cerraremos y habremos empatado o perdido o ganado un poco. Pero mientras haya una demanda, que yo creo que tiene su sitio también en la movilidad, porque las baterías para grandes distancias
para cargas pesadas o para desniveles importantes la tiene, y por tanto, pues ahí hay que estar. Y nosotros, nuestra solución principal en la movilidad eléctrica. Tenemos un montón, somos empresa líder en España en puntos de recarga para vehículos, somos líderes en España en recarga para flotas municipales de autobuses. Eso no significa que creamos que ese nicho de un porcentaje pequeño tiene sentido y que estemos apostando por él. Y la realidad es que apostamos y ganamos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Sí? Ah, perdón. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Andrés Alagüetes, soy el director de financiación estructurada de Grupo Acciona y recién nombrado director de finanzas de la joint venture de Nordex y Acciona para el desarrollo de hidrógeno. Mi pregunta es un poco más amplia, porque habéis tocado muchos temas muy interesantes, pero tengo dudas sobre varios temas, ¿no? Uno es el tema ubicación. Habéis hablado de la posible ubicación en España de las plantas hidrogeneras. Actualmente los mapas de eficiencia para una planta hidrogenera se basan en dos factores. Uno es la energía renovable, obviamente, y el otro es el recurso hídrico. El tema de la eficiencia renovable, lamentablemente, a pesar de que España tiene buenos parques, tanto eólicos como fotovoltaicos, posiblemente no sea la más adecuada para el tema del hidrógeno por el tema de la constancia, el tema de vientos y tema de eficiencia energética solar. Estando ubicados en otras geografías, nombrabais Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, incluso países de Middle East. Esto, y siguiendo un poco con el argumento que comentaba María, cambia un poco el perfil del transporte, ¿no? Obviamente, si tú produces en España, pues un gasoducto es viable. Si tú produces en Chile y tu demanda está en Europa, no es viable. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo veis, ya no solamente los contratos off-take, que son obvios, ¿no? Pues como la electricidad, tienes un comprador a un plazo donde tienes cerrado un precio. ¿Cómo veis el desarrollo del mercado merchant? Es decir, en un futuro yo creo o intuyo que el hidrógeno funcionará parecido a lo que es el petróleo, ¿no? Tú sacas un barco de petróleo, estará al mar y en el recorrido del mar, pues el petrolero llegará a un sitio a otro en función de donde esté la demanda. Y ahí, pues obviamente, el factor de la molécula en formato amoníaco o líquido es importante. Luego el tema, comentabas, y yo creo que con mucha razón, cuál es el sentido de que Iberdrola o un grupo como Acciona estemos en proyectos como estos. Pues yo creo que en el caso por lo menos nuestro, la integración vertical es un tema fundamental. Somos capaces de tener capacidad de generación renovable, con mucha experiencia de muchos años, por no decir que casi pioneros. Somos capaces de construir un recurso hídrico en caso de que sea necesario, como comentaba Benoit en la planta de Arabia Saudí, con desaladoras. Tenemos un negocio industrial que también nos permite todo el tema del piping, el almacenaje, etcétera. Y al final, yo creo que toda esa cadena de valor tenerla controlada de cara sobre todo a los financiadores es fundamental. O sea, yo creo que si tienes esa cadena controlada, tus riesgos se minimizan porque no dependes de terceros, los tienes todos controlados. Más allá de que hay uno que es importante, que es quien te compra el hidrógeno, que es el que te va a generar los ingresos para poder amortizar esa inversión. Una vez que ya tenemos el montaje del transporte, llega el hidrógeno a Europa, que según los estudios dicen que es uno de los principales consumidores futuros de hidrógeno. Yo creo que el tema del precio es un tema importante, desde luego. O sea, ahora mismo el precio del hidrógeno es un poco más caro. El hidrógeno gris obviamente es más barato que el hidrógeno verde. Pero claramente hay dos factores que son importantes. Uno es la conciencia social de las compañías, que esa vale lo que vale. Y luego es la regulación. Y ahí un poco dirigiéndome a Garrigues, a mí sí me gustaría conocer qué avances hay ahora mismo en temas. He llegado un poquito tarde, igual lo habéis hablado al principio, en tema de regulación. O sea, al final, igual que tenemos contenidos las emisiones de CO2, porque hay una regulación europea, yo creo que también habrá un momento donde la producción y manufactura de productos en general que puedan contener derivados de ese hidrógeno gris debería estar un poco penalizado, ¿no? o multado, por decirlo de alguna forma, porque no es sostenible en un momento pues, que obviamente para el mundo es importante todo el tema del cambio climático.
Gracias. Si quieres, puedo empezar yo, por lo menos, con la primera parte de la pregunta sobre la ubicación de las plantas y la variabilidad de la generación renovable. Pues, evidentemente, lo primero, que el sector gasista va a vivir la misma revolución que ha ocurrido en el sector eléctrico, ¿no? El sector eléctrico tradicionalmente había grandes plantas nucleares, grandes líneas, y de repente se ha tenido que adaptar a una producción distribuida, variable, no siempre gestionable, y lo ha hecho con muchísimo éxito. Esto todavía no ocurrió en el sector gasista, pero va a ocurrir y va a plantear retos de operación importantísimos. Nosotros tenemos ahora mismo un sistema gasista con 6 entradas, ¿no? Las plantas y 2 grandes tubos que encendemos y apagamos como queremos, y ahora vamos a tener que ir a un nuevo vector que parte de un electrón que se produce cuando hay recurso, y que en el caso de la solar, que va a ser el principal recurso en España, pues tiene momentos de cero. Esto es un reto técnico colosal, pero bueno, también tiene una ventaja respecto de la eólica, y es que es más predecible, ¿no? Aunque tiene mayor intermitencia, pero es más predecible, y yo creo que la solución tiene que venir por una hibridación a nivel de sistema de esa generación renovable, que se optimizará, que también va a ser necesaria para atender el suministro eléctrico. Pero lo que sí que es cierto es que una parte de las plantas de electrólisis van a tener que estar conectadas a la red eléctrica, y por tanto hay la necesidad de que haya esa planificación integrada, porque en la medida que esto se haga bien, va a ayudar en los 2 sentidos a gestionar ambas redes. ¿Será como a futuro, una vez que lo tengamos desarrollado el hidrógeno, sea como el petróleo? Pues probablemente no. El amoníaco sí, porque es un líquido y eso se mueve mejor que un gas, ¿no? El gas natural no es un commodity como es el petróleo, porque viaja mal, porque se transporta mal, y los mercados gasistas son regionales, y si vamos a la electricidad ya estamos hablando de mercados nacionales. Entonces, esto, yo no creo que vamos a alcanzar un mercado, ¿no?, global, donde se va a mover la energía. No es fácil de transportar, eso es costoso, es difícil. Yo no soy ingeniero, pero esto es un reto, además, que técnicamente, y mantener la estabilidad de las redes, pues eso va a ser un reto operativo también muy importante. Y el resto de preguntas pues dejo a los demás ponentes. El tema del merchant. A ver, yo creo que coincido contigo que probablemente, de hecho, si hablo de hidrógeno, el amoníaco, ya es un commodity. Y es exactamente lo que dices, la gente compra on the spot, tiene contrato a corto plazo y se va moviendo en barquitos, exactamente como dices tú. Con lo cual le cambias el color y no debería cambiar la dinámica. Así que es muy probable que a tu punto nos vayamos en este sentido. La energía. Estamos viviendo ahora mismo un mundo mucho más merchant de lo que, en renovables, de lo que era hace poco, ¿no? Con lo cual yo creo que la evolución a largo plazo está ahí. Ahora, desde un punto de vista de financiación, que es una de las piedras angular para llegar al precio que hemos comentado antes, si les cuesta a los bancos financiar renovables merchants, hoy dudo que vayan a saltar directamente al green ammonia. Dicho lo cual, ya estamos viendo lo que está pasando en renovables. Cada vez más los bancos toman más riesgos, el equity también toma más riesgos, con lo cual se va ajustando, y es muy probable que de aquí a, no sé, 5 o 10 años algo de merchant habrá. Lo que pasa es que la viabilidad de un proyecto hoy, lo que hemos dicho, o sea, la viabilidad hoy pasa por tener una cierta cantidad, que no sé si es 70, 80, que es lo que te permite, pues, amortizar costes, tener unos retornos adecuados en el equity y en la deuda. Igual encuentras gente que te lo hace en full merchant, pero ojo con el coste de capital.
Esto es algo que no sé si entra del todo en el cálculo que han hecho McKinsey, etcétera, del 1,5. El coste de capital ha sido multiplicado por 5 o 4 en 6 meses. Nadie está hablando de esto. O sea, la deuda estaba en 2, ahora en 3, pero costaba un 2, ahora cuesta un 6. El equity todavía no se ha ajustado, pero va a ir por ahí. Esto va a impactar en el coste de la financiación y obviamente de los proyectos. Entonces, se puede hacer probablemente, pero yo diría que poco a poco, estoy contigo que probablemente como vector de energía vayamos hacia ahí. Bueno, por concluir el tema de regulación, pues lamentablemente no hay avances sustanciales. Yo creo que hay un déficit seguramente para establecer un esquema regulatorio en la promoción en España que se tiene que desarrollar. Yo creo que ahí quizá Javier tiene más la perspectiva de lo que se necesita en el sector. La Asociación Española de Hidrógeno emitió un informe muy extenso y muy detallado, y la verdad es que un gran informe emitido con Sedigas, con la Fundación del Hidrógeno de Aragón, de cuáles son las necesidades regulatorias en la promoción de este tipo de parques, y la verdad es que todo es más necesidades que realidades, ¿no? Y a día de hoy todavía desde Europa hasta regulación estatal y pasando por la local y comunitaria, sobre todo para el desarrollo de temas medioambientales, pues yo creo que hay mucho camino por andar, ¿no? Y la verdad es que no hay nada muy concreto, aparte de las garantías de origen, que este año salió este Real Decreto Ley, pero no sé, Javier, si tú tienes una perspectiva. Hay paquetes de medidas. Fit for 55, por ejemplo, habla de un 50% de hidrógeno renovable para 2030 del industrial. Si en Europa estamos ahora mismo consumiendo más de una tonelada, 1,4 millones de toneladas al año, y solo menos de un 1%, no, un 2% tiene un origen renovable, eso lo queremos elevar al 50%, por ejemplo. Entonces sí que va a haber paquetes regulatorios. Se habla de la obligatoriedad de tener una estación de servicio de hidrógeno cada 100 kilómetros de red TEN-T. En España tenemos 11.000 kilómetros de red TEN-T. Estaríamos hablando de instalar en España para 2027 110 estaciones de servicio de hidrógeno en nuestro país. Entonces sí que va a ir llegando una regulación que evidentemente va a obligar a descarbonizar, y uno de los puntos fundamentales de la descarbonización es el hidrógeno. Comentaba antes María que se le atribuye una importancia en el mix energético final de un 20-25%, pues hacia eso vamos a tender, un poquito por subvención, por zanahoria, y otro poquito por regulación, por palo. Pero creo que el palo más grande que tiene que llegar es el Carbon Border Tax. O sea, hasta que dejemos que entren productos que vienen de fuera, más baratos, con contenido alto en fossil fuels, que no vamos a ningún sitio. Y esto, como te puedes imaginar, tiene unas implicaciones pues a nivel geopolíticas, y obviamente el coste asociado a esta medida hay que poder... en un entorno inflacionario como estamos, y con subida de elecciones, etcétera, o sea, complicado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Millán ya nos había advertido de que posiblemente tenía que salir corriendo antes, así que me disculpo por él, me había pedido que lo hiciese. Muchas gracias, Benoît, Javier, María, Sofía también. Gracias a todos por haber venido y esperamos que haya sido de utilidad. Gracias.